Bienvenidos amigos del canal y del curso de matemática elemental para enfermería. Vamos a exponer hoy una clase interesante que tiene que ver con los sistemas de medición. Entonces, sin más preámbulo, entramos en materia para darnos más que todo una idea general del tema de los sistemas de medición que actualmente rigen o que están presentes en diferentes escenarios para que el estudiante pueda tener un contexto general, digamos, adecuado para poder implementar los conocimientos que veremos hoy en futuras clases con respecto al cálculo de dosis y administraciones de sustancias, mezclas, etcétera. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro que un sistema de medición, básicamente, ¿verdad? Es una colección de operaciones, dice aquí la definición, procedimientos, instrumentos de medición y otro equipo, puede ser también software, y personal definido para asignar un número a la característica que se está haciendo medida. Es decir, vamos a implementar una mecánica, una metodología que nos va a permitir medir algo, ¿verdad? En términos generales. Tenemos en primera instancia el Sistema Internacional de Unidades, conocido usualmente como SI, Sistema Internacional de Unidades, y que antes era conocido como el Sistema Métrico Decimal. Incluso hoy en día todavía este nombre, Sistema Métrico Decimal, es utilizado para referirse a este sistema y es aceptado realmente que se pueda denominar de esa manera, aunque exactamente ese nombre ya se dejó de utilizar hace un tiempo. Este fue establecido en la Conferencia General sobre los Pesos y Medidas en París, ¿verdad? En 1960 y pues el nombre original de las normas pues está en el idioma francés. Este sistema internacional de unidades o el sistema métrico decimal es el que se utiliza ampliamente a lo largo del planeta, ¿verdad? Se usa en casi todos los países del mundo. Vamos a hacer una descripción general del mismo para que ustedes se vayan ahí empapando un poco del tema. Obviamente en este sistema, ¿verdad? Se va a definir una unidad, ¿verdad? Como dato base y a partir de esa unidad pues se empiezan a hacer las diferentes escalas que podrían existir, tanto las superiores como las inferiores a dicha unidad. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y también, pues, para esas escalas o datos superiores e inferiores a la unidad que acabo de decir, se le utilizan prefijos para dinamizar el uso de esta unidad. El ejemplo clásico que tenemos en este tipo de temas sería la longitud, ¿verdad? Y en el sistema métrico decimal, la longitud se mide o la unidad base es el famoso metro. De manera que, bueno, todos recordamos esa famosa escalerita, ¿verdad? Que la vimos en la escuela. El metro, que se simboliza con la letra M, la tienen ustedes en el puro centro de la escalera. Esa es la unidad que se utiliza como base para medir la longitud, la distancia. Hay escalas superiores, por ejemplo, km, sabemos que es, bueno, la m siempre va a ser metro en este ejemplo porque estamos midiendo la longitud. Entonces la k va a ser 1000, ¿verdad? Y se dice kilómetros en este caso. eh, Serían mil metros porque kilo es 1000. HM va a ser hectómetros, va a ser 100 metros. Y DAM, ¿verdad? Sería decámetros que equivaldría a 10 metros. Como ustedes pueden ver, va exponencialmente ascendiendo. Luego también tenemos algunas medidas que son inferiores a la unidad, que son las que están a la derecha descendiendo. DM, decímetros, sería el 10% de un metro, es decir, 10 centímetros. Centímetros va a ser una centésima de la unidad, ¿verdad? Del metro. Y el milímetro, una milésima parte, o sea, 1000 veces menos que la unidad que es el metro, ¿verdad? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito, un poquito más eh, ampliado el concepto, pero aquí podemos ver cómo tenemos inicialmente una unidad base que sería el metro y hacia arriba y hacia abajo pues hay otras escalas que nos van a permitir medir eh, con mayor facilidad ciertas cosas. Obviamente casi siempre se utiliza para medir algo la unidad base que sería el metro,
pero en algunos casos, ¿verdad? Utilizar el metro, por ejemplo, para grandes distancias no es tan práctico, entonces utilizamos escalas mayores. Típicamente lo que uno encuentra es el uso de los kilómetros, por decir algo, en atletismo, en ciclismo, en rutas de tránsito vehicular, este, mediciones, digamos, de geológicas, etcétera. Y también está la otra cara de la moneda cuando estamos midiendo cosas tal vez muy pequeñas, muy inferiores a la unidad en cuestión, entonces se utilizan medidas más apropiadas, como el centímetro o el milímetro, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos midiendo el grosor de una púa para tocar una guitarra, se hablaría en milímetros, por ejemplo. No podríamos hablar en metros, quedaría muy incómodo, ¿verdad? Sí se podría hablar, pero realmente quedaría incómodo. Aquí hay, en el caso del metro, tenemos otros ejemplos de esos prefijos que habíamos hablado. Los típicos son los que vimos en la escalera de la lámina anterior, em, pero podemos ver cómo, por ejemplo, bueno, ahí de hecho los tenemos abajo, el kilómetro, el hectómetro y el decámetro, eso ya los vimos, 10 a la 1, 10 a la 2 y 10 a la 3, o sea, 1000 metros, 100 metros y 10 metros. Sin embargo, hay también escalas superiores a las tres que hemos referido, como el megámetro, el gigámetro, el tetrámetro, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a la máxima que tenemos aquí en la imagen, que sería el yotámetro. Estamos hablando de 10 a la 24, o sea, es una cantidad ya bastante grande. Bueno, usualmente eh, en lo que es longitud, no se acostumbra, no es usual ver esas escalas tan grandes, ¿verdad? Inclusive se usa ya para distancias demasiado enormes, como las que se usan en astronomía, podríamos estar hablando de años luz, incluso, ¿verdad? Pero el asunto es que existen. Sin embargo, un ejemplo muy fácil de dimensionar en la actualidad sería el tema de las tecnologías de información, ¿verdad? Podemos ver que, digamos, que usualmente se hablaba bueno, de bits o de bytes, ¿verdad? Que ya eso es otro tema más de TI, ¿verdad? Los bits, luego los bytes. Y a partir de ahí se empezaron a hablar, digamos, de kilobytes, luego hablamos de megabytes, luego de gigabytes, ¿verdad? Que la gente usualmente lo dice ya resumido, le dice gigas, ¿verdad? Pero en realidad es lo mismo, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de capacidad de almacenamiento de información. Ya los discos duros externos ya antes hablaban de gigabytes, ahora es de tantos terabytes, ¿verdad? Y si hablamos de servidores, pues sería aún más. Bueno, eso es como por tener un ejemplo contextualizado. Y para abajo, pues también, o sea, lo típico es hablar de decímetro, centímetro y milímetro, pero más para abajo, pues o se puede, digamos, conocer otras unidades u otras escalas mucho más pequeñas, ¿verdad? No son muy usuales, digamos, en el tema de la longitud, no es de uso común, pero tenemos el nanómetro, por ejemplo, o el atómetro, ¿verdad? Que son medidas realmente pequeñas. Creo que por ahí hablaban de los micras. El micrómetro, ajá, que es UM, 10 a la menos 6, ¿verdad? A veces se habla de eso cuando se habla, por ejemplo, de una bacteria o cosas muy pequeñas, pero no es lo usual tampoco. Muy bien. Bueno, el Sistema Internacional de Medidas o de Unidades tiene unas unidades que son la base del sistema, como ustedes pueden ver ahí a la derecha, en ese circulito de colores. Hay unas medidas que son el punto de partida inicial. Después se le van a ir agregando otras. Entonces, por ejemplo, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Vamos a empezar con la que mide el tiempo, ¿verdad? La que mide el tiempo, bueno, usualmente uno se imagina que la unidad base es el minuto, o incluso hay personas que hablan del segundo, perdón, de la hora, pero no, la unidad básica para medir el tiempo es el segundo y obviamente se simboliza con la letra S. Ya a partir de ese segundo, pues se definen las demás escalas, ¿verdad? El minuto, la hora, los días, etcétera.
Para la longitud, como ya hemos dicho, que sería otra de las unidades básicas, se utiliza el metro y se simboliza con la letra M minúscula. Asimismo, para la masa, aquí es interesante también porque se está utilizando como dato base el kilogramo, que por cierto la gente siempre lo resume en el diario hablar, ¿verdad? De las personas y dice kilos, ¿verdad? Esto pesa tantos kilos. Pero en realidad eso es un error, porque kilos, como hemos ya visto, la palabra kilo en sí es 1000. Y dependiendo de la palabra que le sigue, pues vamos a hablar del contexto. Kilómetro, kilogramo, ¿verdad? Kilolitro. Entonces, no es correcto decir kilos, en realidad lo correcto es decir kilogramo. Pero aquí lo interesante es que el dato base no es el gramo, sino es el kilogramo, o sea, ya el 10 a la 3. Pero bueno, esto puede suceder y se simboliza con las letras K y G unidas. En cuanto a la corriente eléctrica, se usa el amperio y se simboliza con la letra A. Otra de las unidades básicas es la temperatura absoluta, que se utiliza o se mide con los Kelvin y se simboliza con la letra K. También tenemos, cuando hablamos de cantidades de sustancias, se utiliza el mol o la mole, ¿verdad? Pues o sea, digamos, se habla así a veces popularmente, pero es el mol. Y se simboliza como MOL. También, en cuanto a intensidad luminosa, ¿verdad? Se utiliza la candela y su símbolo es SD. Ahora bien, a partir de esas medidas que define el sistema métrico decimal como, como base, ¿verdad? Este, vienen otras medidas que son suplementarias, ¿verdad? Por ejemplo, para los ángulos planos se usa el radián. Vamos a mencionar algunas porque realmente el tema es bastante amplio. Lo que quiero es que tengan una idea del tema, ¿verdad? El símbolo es RAD. Para ángulos sólidos se usa el estereoradián, que el símbolo es SR. Para unidades derivadas, perdón, tenemos también unidades derivadas. En unidades derivadas, por ejemplo, en volumen, ¿verdad? El sistema métrico decimal utiliza el metro cúbico. Uno usualmente pensaría en litros, pero no, es el metro cúbico el encargado. Y la simbología pues va a tener una m elevada a la 3. Por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de volumen es cuando hablamos de que, por ejemplo, una vagoneta puede transportar tantos metros cúbicos de tierra, ¿verdad? De material. Entonces ahí estaríamos hablando del volumen. Otra unidad derivada de la densidad, que se refiere al peso por metro cúbico, ¿verdad? El kilogramo por metro cúbico. Por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿verdad? Para que nos da una idea, donde vamos a medir la densidad, o sea, qué tanto, ¿verdad? Qué tan pesado, qué tan denso, o sea, tan compactado y pesado es en este caso, un cubo que tiene una dimensión de un metro cúbico, ¿verdad? Evidentemente. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que un cubito de estos de algodón, obviamente es mucho menos denso que un mismo cubito de cemento, ¿verdad? Del mismo tamaño. ¿Por qué? Por el peso que van a tener ambos. También tenemos la fuerza que se mide en newtons, ¿verdad? Y el símbolo es una N mayúscula. Por ejemplo, se puede medir la fuerza como en este caso de estas dos personas que están tirando esa cuerda y generarían ahí una medición para ver cuánta fuerza se está aplicando. Otra unidad derivada es la aceleración. La aceleración se va a medir utilizando el metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y la simbología es m del metro slash s a la 2. Entonces se utiliza, por ejemplo,
cuando estamos midiendo un sprint corto, ¿verdad? La aceleración que tuvo, por ejemplo, estos ciclistas. No es lo mismo que medir la velocidad, eso sí que hay que aclararlo, son cosas diferentes. Pero la aceleración, como su palabra indica, es un periodo corto de tiempo en que se va a medir, digamos, la fuerza y el desplazamiento que hubo en X objeto. Por otro lado, para medir la energía se usan los julios y se simboliza con la letra J. Un ejemplo muy recurrente es el que se utiliza en la película Volver al Futuro, Back to the Future, ¿verdad? Donde para poder mover la máquina y regresar a Marty McFly a 1985, estamos hablando de la película número uno, ¿verdad? Se ocupaba generar 1,21 julios por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahí se hablaba un poquito de ese tema en esa película, la cantidad de energía que se ocupaba para poder activar el condensador de flujos del DeLorean. Bueno, en cuanto a la frecuencia, se utiliza el hercio y sí, su símbolo es una H mayúscula con una Z minúscula. Para la presión se usa el pascal y se simboliza con la letra P y la A. Otra unidad derivada con nombres especiales es la potencia de flujo radiante, el cual se utilizan los vatios y se simboliza con la letra W. Esto digamos en la parte eléctrica. Pero también hay que tener cuidado porque está la magnitud que se encarga de medir la tensión eléctrica y las diferencias de potencia y ahí se utilizan los voltios y se simboliza con la letra V. En cuanto al campo magnético se usa el Tesla, ¿verdad? Con la letra la letra T mayúscula, Tesla obviamente con honor al famoso físico, investigador y científico Nikola Tesla. Para la temperatura se utilizan los grados Celsius. Los grados centígrados ya no se utilizan hace muchos años, pero por tradición la gente lo sigue diciendo. Pero el nombre correcto sería Celsius y se simboliza con una letra C. Los grados Celsius equivalen, digamos en términos generales, a los centígrados. Entonces, cuando la gente dice que hace 20 grados centígrados, por ejemplo, de hoy, en la temperatura, entonces es lo mismo que decir 20 grados Celsius. Hay algunas unidades que son ajenas, pero se aceptan dentro del sistema internacional de unidades, como por ejemplo la tonelada para medir la masa, y se simboliza con la letra T. El litro, creo que les decía, para medir el volumen, ¿verdad? A veces no se utiliza, digamos, el metro cúbico, sino que hablamos ya de litros, especialmente para cosas líquidas, evidentemente. El símbolo es una L, ¿verdad? Para superficie se puede utilizar, digamos, el área y la hectárea, y se simbolizan respectivamente A y HA. Para medir el tiempo, como hemos dicho, se utiliza el segundo, pero también se podría utilizar, digamos, el minuto, la hora y el día, ¿verdad? Dependiendo del caso que estemos conversando. En cuanto a las conversiones dentro del sistema métrico, este, tenemos, bueno, aquí en esta imagen, como ya hablamos hace un rato, la escalerita, ¿verdad? Tenemos el metro, que es el cuadradito amarillo, que es la unidad base, ¿verdad? Es la unidad base de la longitud. Bueno, hacia la izquierda son los grados ascendentes, tenemos el kilómetro, el hectómetro y el decámetro, ahí están en italiano, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y a la derecha, digamos, las unidades inferiores, que sería el decímetro, el centímetro y el milímetro. Bueno, básicamente, ¿verdad? El decámetro es 10 veces más grande que el metro y el decímetro 10 veces más pequeño, o sea, 10 a la uno y menos 10 a la uno. El hectómetro es 100 veces más grande, mientras que el centímetro es 100 veces más pequeño y el milímetro es 1000 veces más pequeño, mientras que el kilómetro es 1000 veces más grande. Entonces ahí uno podría ir acomodando los datos para ver cuánto sería la equivalencia de un metro, digamos, en kilómetros. Por ejemplo, siguiendo aquí con la imagen, ¿verdad? Vemos que un kilómetro pues equivale a 1000 metros,
El hectómetro dijimos que son 100 metros y el decámetro 10. Mientras que la parte derecha de la figura tenemos que el decímetro es un 10%, o sea, 1/10 del, de la longitud de un metro. Mientras que el centímetro sería 1/100 o un 0,01. Y el milímetro sería 1/1000 o lo que es lo mismo 0,001 metros. De hecho, ahí lo tienen anotado en amarillo en la derecha abajo. Igual, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces que el decámetro no solamente es 10 veces más grande, sino que son 10 metros. El hectómetro son 100 metros y el kilómetro 1000 metros. Por otro lado, el decímetro sería una décima parte, o sea, 0,01. Pues hablamos hace un rato en la lámina anterior de que era equivalente a 1/10. Mientras que el centímetro es una centésima parte, o sea, 0,01, o sea, 1/100. Y el milímetro es una milésima parte, o sea, 1/1000 o 0,001, ¿verdad? Ahí podemos ir descomponiendo el metro, ¿verdad? Según se nos haga necesario. Tenemos también, digamos, otro ejemplo. Después vamos a trabajar en la próxima video clase, vamos a trabajar el tema de las conversiones de, de datos así, como en este caso que estamos haciendo una escala, o ya inclusive entre diferentes medidas de unidad, ¿verdad? Unidades de medida, perdón. Entonces, por ejemplo, un litro, sabemos que un litro equivale a 10 decilitros, igual que en el caso anterior del metro, o 100 centilitros o 1000 mililitros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un litro es 0,01, este, eh, un decilitro es 0,01 litros, un centilitro es 0,01 litros y un mililitro es 0,001 litros. O sea, una milésima parte. Mientras que por otro lado, un kilolitro es 1000 litros, el hectolitro naturalmente van a ser 100 litros y el decalitro va a ser 10 litros. Eso sucede así porque el litro como tal equivale a 0,001 kilolitros o 0,01 hectolitros, que lo tienen ahí en amarillo arriba, o también 0,01 decalitros. Todo depende de cómo se enfoque el ejercicio. Esto lo vamos a ver más la próxima videoclase. Recordar que aunque el sistema internacional de unidades o de medidas es el sistema, digamos, utilizado y aceptado en muchas partes del mundo, existe también otros sistemas y uno de ellos, que es importante tenerlo por ahí anotado, es el sistema anglosajón. Como ustedes pueden ver, es un tema cultural porque no se usa casi en ningún país del mundo, pero algunos países que lo utilizan son muy influyentes, como es el caso de Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, ahí por un tema de fuerza, influencia cultural, etcétera, vemos como en Estados Unidos el sistema métrico decimal se usa poco, sino que se utiliza el sistema anglosajón. Sin embargo, aún así hay discrepancias entre las medidas hechas en Estados Unidos versus las medidas que se pueden hacer en el Reino Unido, ¿verdad? Es poco práctico en términos generales, pero aún así se permite, ¿verdad? Utilizarlo en algunos contextos. Por ejemplo, ahí tenemos de color verde en el mapa mundi los países que al día de hoy, 30 de septiembre del 2021, utilizan el sistema métrico decimal, como podemos ver casi todos los países, incluso el Reino Unido, ¿verdad? Lo podemos ver de color verde por un tema de estandarización con la Unión Europea. Eh, Mientras que el sistema anglosajón, ¿verdad? Básicamente lo está utilizando Estados Unidos de una manera ya totalmente legal. Bueno, en el sistema anglosajón, por ejemplo, la longitud no se mide con el metro, sino se mide con la pulgada, el pie, la yarda y la milla. Por eso, a veces, cuando uno compra un carro y viene de los Estados Unidos, lo que es la parte del velocímetro, va a ir midiendo o en millas o le hace el mismo, dependiendo de qué tan moderno es el carro, él hace la conversión del dato. Ahí, digamos, tenemos lo que llaman popularmente un relojillo donde se va midiendo la velocidad del carro y te lo va midiendo con los números blancos grandes en millas por hora
Y los pequeños que están ahí, eh, en la parte inferior de color verde, los números pequeñitos, ya lo estaría midiendo en kilómetros por hora, ¿verdad? Eso dependiendo de lo que uno necesite saber en ese momento. Bueno, dentro de la longitud, en el sistema anglosajón hay varias formas de medir, ¿verdad? La distancia. La pulgada, que su símbolo es IN, equivale a 2,54 centímetros. Un pie o un feet, ¿verdad? Son 12 pulgadas y a su vez sería 30,48 centímetros. Una yarda sería 3 pies o 91,44 centímetros, casi un metro. Una milla, ¿verdad? Equivale a 1,60 kilómetros y una legua sería 4,82 kilómetros, lo que vendría a equivaler dentro del sistema anglosajón. Hay otros, como estos que están en pantalla, ¿verdad? De superficie para medir, digamos, un área, se puede utilizar la pulga cuadrada. Si lo que queremos es, por ejemplo, también podemos utilizar el pie al cuadrado o el pie cuadrado, que equivale a 929 centímetros cuadrados. Una yarda cuadrada también se puede utilizar, son 9 pies y equivale a 0,83 metros al cuadrado. Un acre, que se simboliza con AC, equivale a 4.046,85 metros cuadrados. Eh, el Homestead, el Homestead sería 160 AC o 64,74 hectáreas. Una milla cuadrada por su parte sería 2,58 kilómetros cuadrados y una legua cuadrada equivaldría a 20,30 kilómetros cuadrados. Lo que vamos a hacer más adelante es generar alguna hoja electrónica con esas conversiones para que a ustedes les quede más fácil convertir, ¿verdad? Y obtener el dato de una manera sencilla. Para sólidos, el sistema anglosajón define la pulgada cúbica como unidad de medición o el pie cúbico o la yarda cúbica, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí a la derecha lo que equivale a eso en mililitros o centímetros cuadrados, el litro o el decilitro al cuadrado en ambos casos. Hay que tener ahí un poquito de orden, ¿verdad? El acre o el pie, ¿verdad? Es 1613 yardas y realmente es bastante. Y también tenemos que la milla cúbica, ¿verdad? Equivaldría dentro del sistema de unidades que vimos anteriormente a 4,16 kilómetros cuadrados. Ok, ahora sí. Volúmenes para secos, tenemos una pinta en el sistema anglosajón, ¿verdad? Un cuarto, este sí se conoce mucho, un cuarto de galón, usualmente se habla así, ¿verdad? Sería obviamente más o menos un 25% o una cuarta parte del galón, de ahí su nombre. El galón como tal es una medida para que sirve para sólidos secos, como en este caso, o para litros, ¿verdad? Pero ojo que aquí, porque este galón equivaldría a 4,40 litros, mientras que el galón, digamos, normal que uno se encuentra tiene un valor en litros un poco inferior. Por aquí está, de hecho, porque ya vamos a hablar de líquidos, ¿verdad? Tenemos ahí, por ejemplo, el dracma líquido, una onza líquida, la pinta, el cuarto, vean que aquí el cuarto ya cambió un poquito el valor, ¿verdad? Sería 9,46 centímetros cúbicos. Y el galón, aquí sí, es el famoso 7,85, el 3,7854 litros, ¿verdad? O sea, casi un galón lo que equivale es 4 litros, casi, ¿verdad? La masa
Tenemos ahí, según el sistema anglosajón, se utiliza el grano, el dracma, la onza, la libra, siendo una onza 28 gramos aproximadamente, y una libra, ¿verdad? Es casi la mitad de un kilogramo, ¿verdad? O sea, porque estamos hablando de que pesa 453, casi la mitad de 1000. Para la masa se utiliza el quintal, ¿verdad? Bueno, hay varios tipos de quintales. El quintal corto, que es el que se utiliza mucho en la parte agrícola, por ejemplo, en nuestro país, equivale a 45,35 kilogramos. Quintal largo, el cuarto largo, el cuarto corto, la tonelada corta y la tonelada larga. Bien, pues eso es como haciendo un resumen de lo que es el tema del sistema anglosajón, ¿verdad? Y obviamente el primero que vimos es el más importante, el sistema internacional de unidades. Pero hay dos más que es importante también recapitular. El sistema boticario, ¿verdad? Fue el primer sistema utilizado para la medición de medicamentos. En la actualidad no es muy recomendado porque no es exacto, ¿verdad? Tiene muchas aproximaciones y utiliza fracciones para cantidades inferiores a la unidad. Vimos que dentro del sistema anglosajón por ahí se hablaba un poco de estos sistemas, pero ahorita lo vamos a ver bien. El GR significa grano y es la unidad para medir la masa, mientras que utiliza dracmas y tragos para medir los líquidos. La GGT se utiliza para gotas, ¿verdad? Y la M se utiliza para minims que pueden encontrarse en algunas jeringas. Y la mitad de algo se puede abreviar con las letras SS. El sistema boticario tiene algunas pautas que es importante tenerlas presentes. En primer lugar, se utiliza la numeración romana con caracteres en minúsculas para expresar números enteros. Entonces, en vez de poner 3 con el numerito 3 común y corriente, que eso se llama número arábigo, ponen el 3 en Roma, en formato romano. O el 6 también. Otras reglas que se utilizan números arábicos para cantidades grandes, exceptuando el 5, el 10 y el 20. Y cuando se escribe una unidad, ¿verdad? Por ejemplo, 12 onzas, como pueden ver ahí en pantalla. La tercera regla dice que la abreviatura del sistema boticario siempre se escribe antes de la cantidad. Vean qué interesante, porque ahí dice GRX, o sea, la X es de 10 porque son números romanos, 10 gramos. Y abajo dracmas octavos, van a sería realmente 8 dracmas. También dice que se utilizan fracciones para expresar cantidades que son inferiores a la unidad. Por ejemplo, si decimos un tercio de un grano, sería lo que está ahí entre paréntesis la expresión, o sea, el 33% de la unidad. Las abreviaturas SS o SS se pueden encontrar para la fracción de un medio, sin embargo no se recomienda su uso. Bueno, aquí en esta tablita o el cuadro que hemos extraído del libro del texto, del curso, ¿ah? Podemos ver cómo los granos, ya vimos que la abreviatura del sistema es GR. Las gotitas están basadas en gotas de agua GTT o GGT. Los minims sería M, los dracmas equivalen a 60 gramos. La onza, que realmente es del sistema anglosajón, y la libra, pues tiene su equivalencia, ¿verdad? Mientras que por otro lado tenemos el sistema casero, que sería el sistema que utiliza contenedores que se encuentran fácilmente en el hogar, ¿verdad? Incluye goteros, cucharas, cafeteras, tazas, vasos, porciones, etcétera. El sistema casero, pues obviamente lo que utiliza es, como dice la definición arriba, la parte de instrumentos que pueden conseguirse fácilmente. El problema es que esas cucharas, esas tazas, esas copas,
van a medir diferente, entonces no es tan confiable el sistema casero igual que el boticario, todavía menos confiable diría yo, porque vamos a depender de esos recipientes, ¿verdad? La capacidad de volumen que tienen esos recipientes. Entonces no es lo mismo decir por ejemplo, una cucharadita de tal cosa si la cuchara es más grande o es más pequeña. Bueno, en el caso de los medicamentos, lógicamente, a veces por temas de facilidad podría ser que las instrucciones digan, ¿verdad? En sistema casero cómo hay que administrar el medicamento. Por ejemplo, con una cucharadita de tal cosa cada 3 horas, por ejemplo. Entonces, se puede usar, por supuesto. Y hay que tener presente que hay que utilizar los instrumentos o contenedores de medición que traiga el mismo medicamento. Usualmente te trae, ¿verdad? La copita o la cucharita, la jeringuita. Entonces utilizamos eso porque ya viene ya con todo el diseño de dosis para aplicar el medicamento. En este cuadro, que también los trajimos del libro de texto del curso, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, una cucharadita, bueno, una gota es una gota, ¿verdad? Una cucharadita equivaldría a 60 gotas aproximadamente. La idea es que entre todo ese líquido juntos se haga por lo menos 5 mililitros, mientras que una cucharada ya serían 15 mililitros. Una onza, pues vamos a hacerlo ya después con un archivo de conversión, pero una onza vendría siendo 30 mililitros. Un vaso o una taza equivale a 240 mililitros aproximadamente, porque los vasos y las tazas varían. Un cuarto de galón, como ya dijimos, sería 1000 mililitros y el galón como tal 3,89 litros. Dentro de las reglas que tiene el sistema casero está que a diferencia del anterior, ¿verdad? El nombre sí se pone después del número. Entonces, por ejemplo, ponemos un cuarto de taza, 8 onzas, 3 tazas, 2 pintas, etcétera. Otra regla es que cuando se mide un medicamento líquido o un contenedor casero, se determina la capacidad del contenedor antes de preparar el medicamento. Hay que saber exactamente cuánta agua le cabría al contenedor X, una tapita, por ejemplo, una tacita, y ya después hacer la medición con el medicamento real una vez que ya se haya desechado el agua. Y bueno, como consultas bibliográficas tenemos ahí las que tienen en pantalla. La idea es que ustedes tengan, como les digo, una idea general del tema para ya después dar paso a las conversiones. Vamos a tratar de hacer una videoclase ya con ejemplos prácticos y vamos a ir convirtiendo una, un dato en otra escala o en otra unidad de medida. Pero eso lo vamos a ir viendo después. De momento la idea era que tuvieran un contexto y espero que el objetivo se haya cumplido a cabalidad. Que tengan una feliz noche.